Hola, soy Claudio Álvaro González, abogado de la Asociación de Consumidores Unión Cívica de Consumidores del Principado de Asturias, que pertenece a la Federación de Asociaciones UNAE. En este videoconsejo vamos a hablaros de las reclamaciones en materia de telefonía. Como la inmensa mayoría de los consumidores saben, hoy los problemas con las operadoras de telefonía están a la orden del día. Hay un montón de consumidores que han tenido problemas con sus contratos telefónicos. Cobro de penalizaciones indebidas, bajas altas sin consentidas, bajas sin consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando surgen estos problemas, a la mayoría de los consumidores se les empieza a plantear un auténtico calvario de reclamaciones. Y esto es así porque, además lo establece la normativa en materia de telecomunicaciones, el consumidor debe de reclamar primero ante el propio operador, lo que el consumidor entiende por compañía de teléfonos, ante el propio operador del que es cliente. Y para eso tiene que dirigirse a los servicios de atención telefónica al cliente. Y los servicios de atención telefónica al cliente de la inmensa mayoría de las operadoras son en realidad servicios de desatención telefónica. Son servicios que en la inmensa mayoría de las operadoras funcionan de una manera absolutamente negligente, no resuelven los problemas y suelen contribuir a que los problemas se alarguen y se compliquen cada vez más. Esta es una experiencia que tienen a diario muchísimos consumidores que se desesperan llamando decenas de veces a los servicios telefónicos de atención al cliente sin conseguir resolver su situación. Por ello vamos a daros unos pequeños consejos de cómo se debe de actuar cuando tengáis un problema con una reclamación de telefonía. Cuando surja este problema, no tenéis más remedio o no hay más remedio que empezar por llamar a los servicios de atención telefónica al cliente. Ahora bien, cuando uno se vaya a plantear la reclamación, la llamada a un servicio de atención telefónica al cliente de un operador de telefonía, tiene que estar ya previsto de un equipo imprescindible, que es papel y lápiz. ¿Por qué? Porque para llamar a un servicio de atención telefónica, lo primero que tiene que hacer el consumidor es anotar exactamente el día y la hora de la llamada y el nombre de la persona que le atiende. Eso es muy importante. Anotar eso y guardar esa anotación. Además, es imprescindible que el consumidor pida siempre el número de incidencia. Hay veces que los operadores de los servicios de atención telefónica se niegan o remolonean al dar el número de incidencia. El consumidor tiene que ser firme y exigir que le den un número de incidencia siempre. Y una cuestión más que la inmensa mayoría de los consumidores desconocen. La legislación establece que el consumidor tiene derecho a pedir por escrito la confirmación y el motivo de su incidencia. Eso no lo hace nadie, no lo hace ningún consumidor porque los consumidores lo desconocen y hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a pedirle a los operadores de telefonía que confirmen por escrito el motivo de la incidencia. Una vez que hemos llamado al servicio de atención telefónica y hemos tenido esta precaución, anotar exactamente el día en el que llamamos, la hora en la que llamamos, con quién hemos hablado, la segunda cuestión y el segundo consejo fundamental es el siguiente: no se dejen tomar el pelo. No llamen nunca más de 2 veces a un servicio de atención telefónico al cliente. Si a la segunda llamada no les han resuelto el problema, no vuelvan a llamar. Hay muchísimos consumidores que insisten y llaman decenas, sin exagerar, decenas de veces para intentar solucionar una incidencia. No se están haciendo ningún favor a ellos y no le están haciendo ningún favor a los consumidores en general. Están contribuyendo a que los servicios de atención telefónica de los operadores de telefonía nos tomen el pelo a todos, así de claro. Por lo tanto, esa práctica hay que erradicarla. A la segunda llamada,
a un servicio de atención telefónica, a un operador de telefonía, hay que pasar directamente a la fase de reclamación por escrito. A partir de ahí, hemos llamado 2 veces a un servicio de atención telefónica, no nos han resuelto el problema y el siguiente paso que tenemos que dar es la reclamación por escrito. En este caso lo mejor es buscar ayuda, y la ayuda la tienen en las asociaciones de consumidores, que estamos para eso. Pero vamos a suponer que el consumidor no puede o no quiere buscar esa ayuda y va a seguir él personalmente la reclamación. Tiene que dirigir un escrito al operador de telefonía, exponiéndole por escrito los motivos y pidiéndole de manera muy clara qué es lo que quiere o cuál es el motivo de su reclamación. Ese escrito hay que enviarlo a la dirección del operador de telefonía, que aparece y encontrará el consumidor en el margen de las facturas en muy pequeñito, o si no, buscarla a través de la página web del operador de telefonía. Hay que guardarse copia del escrito. Lo ideal es enviarlo certificado y con acuse de recibo. No es necesario, en la mayoría de los casos, enviarlo mediante un burofax con certificación de texto. A eso solo conviene recurrir cuando es un caso grave o cuando hay peligro inminente de que el operador le corte el servicio telefónico y que ese corte del servicio telefónico pueda acarrearle perjuicios importantes al consumidor. Por lo tanto, en principio es suficiente un simple escrito del que hay que guardar la copia y del que hay que tener justificante de que se ha enviado. Por lo tanto, conviene enviarlo certificado con acuse de recibo. Llegamos al tercer paso. Hemos enviado el escrito y, a pesar de todo, el operador de telefonía o no nos contesta en un plazo razonable, que hay que estimarlo en 15 días, o nos contesta negando nuestra reclamación y nosotros creemos que seguimos teniendo razón. El tercer paso es formular esa reclamación ante 2 vías alternativas: o bien ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en abreviatura la SETSI, o bien iniciar un arbitraje de consumo. Nuestra recomendación es que ante esas 2 vías se utilice preferentemente el arbitraje de consumo, pero las 2 vías están al alcance del consumidor. Si el consumidor quiere formular una denuncia ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, lo puede hacer, bien a través de la OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor de su ayuntamiento, o bien a través del servicio de consumo de su autonomía, o bien directamente a través de la página web de la SETSI. La dirección de esa página web es usuariosteleco.es. Desde esa página web se pueden formular directamente las denuncias ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Pero, a nuestro juicio, mucho más directo, mucho más eficaz y mucho más resolutivo que la denuncia ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que además en ocasiones se puede compatibilizar, es decir, se pueden hacer las 2 cosas, pero en cualquier caso, la otra vía que tiene el consumidor y que nosotros es la que recomendamos es la del arbitraje de consumo. Plantear su reclamación ante una junta arbitral de consumo. Las juntas arbitrales de consumo dependen normalmente de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. En su comunidad autónoma o en muchos de los ayuntamientos principales existen juntas arbitrales de consumo. Tiene que informarse y plantear esa reclamación. En nuestra página existe otro vídeo consejo sobre cómo plantear un arbitraje de consumo. Y en cualquier caso, el último consejo es una repetición de algo que ya les hemos dicho. Busquen la ayuda de las asociaciones de consumidores, que estamos precisamente para eso, para ayudarles en sus reclamaciones.